Tratamiento a la COVID-19. CID, el niño científico a las 10, 10:30, Mundo de Colores, La Granja. Tin Marín a las 11, 11:14, Contra el Olvido. 11:42, Mujeres Ambiciosas. Al mediodía a las 12:30 y a la 1, Noticiero del Mediodía. Cuídate, cuídanos. Quédate en casa. En la mañana, su cartelera. Qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 30 de marzo de 2021 y de inmediato pasamos al análisis de las principales variables epidemiológicas en el país, con una atención especial a la compleja situación de la capital de todos los cubanos. Nos acompaña en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Bienvenida, y damos de inmediato también la bienvenida al profesor doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días. Buenos días a ti, Gisela, a todo el equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión, incluyendo la intérprete de lengua de señas y sobre todo a todas las personas que escuchan la información. Como ya tú habías adelantado, realmente los indicadores hoy denotan lo complejo de la situación epidemiológica que estamos enfrentando. Y lo digo con más lentitud de lo habitual, porque indiscutiblemente hay una transmisión muy importante en gran parte de nuestro territorio. Vamos a ver después las particularidades que se está trabajando, se están adoptando medidas, se están ajustando las acciones por parte del sistema de salud y de todos los organismos, pero indiscutiblemente es importante que nuestra población esté al tanto como ha estado hasta ahora, ¿no? Porque también me han comentado, no he podido vivirlo directamente, de que algunas personas ya después que se ponen la primer dosis de uno de los candidatos vacunales, pues un poco que con confianza, que siempre decimos que esto no debe ser. Hoy mismo escuchábamos noticias de países que tienen hasta un 40% de cobertura ya y que sin embargo la transmisión se ha ido incrementando. Yo decía que la información son indicadores muy complejos. Lamentablemente tenemos que comenzar por informar el fallecimiento de 4 personas en Cuba relacionados con COVID que tenemos que informar y dar las condolencias a sus familiares y amistades. Uno es un paciente de 90 años de edad, de aquí del municipio Playa, en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente, que inicialmente presentó tos, fiebre, decaimiento, se evaluó por su área de salud, se le realizó test de antígeno positivo, se ingresó, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta las comorbilidades, presentó un grupo de complicaciones y después de una estadía de 6 días ingresado, una parte de ellos en terapia intensiva, pues en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 86 años de edad del municipio de Holguín, en esta provincia, contacto de un caso ya confirmado previamente, con antecedentes también de padecer de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada,
una insuficiencia arterial periférica, incluso con una afectación de su miembro inferior. Este paciente que inicialmente ingresa por una infección que presentó en uno de los miembros inferiores, se trató inicialmente, no fue positivo en el test. Posteriormente, al presentar sintomatología, tos, falta de aire, pues se evalúa, se hace PCR, se diagnostica, se ingresa y tuvo un ingreso prolongado de 16 días, uno de ellos en terapia intensiva. En un momento determinado hizo una parada cardiorrespiratoria en asistolia que se trató de reanimar mediante las maniobras que se utilizan en estos casos y lamentablemente tampoco fueron efectivas. El paciente fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un compañero además conocido del área de salud porque realizó trabajos de conjunto, una persona joven, 58 años de edad, del municipio Plaza, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado y que padecía de hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que todos conocemos que son factores que generalmente acompañan una evolución no favorable. Este paciente se ingresó inicialmente por presentar tos, decaimiento, se evaluó, se hizo el diagnóstico mediante el test de antígeno inicialmente, después se confirma por PCR, se ingresa, estuvo durante un periodo de 13 días ingresado, inicialmente sin muchas complicaciones, pero a partir de un momento determinado comenzó a presentar un grupo de complicaciones en su evolución. Y lamentablemente, después de un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, presentó una parada cardíaca en asistolia, de la cual, no obstante las maniobras realizadas, pues no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, compañeros, que además, como siempre, apreciaban mucho a este paciente y que lamentablemente fallece en nuestro país. Fallece una paciente de 76 años de edad del municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, contacto también de un caso positivo ya diagnosticado, con hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una neuropatía periférica, algunos signos de demencia, que comenzó y fue identificada inicialmente por su médico de familia por un enrojecimiento ocular, secreción nasal y decaimiento. Se evaluó, se hizo test de antígeno, resultó positiva, se ingresó, se confirmó mediante el PCR y después de una estadía de 8 días de ingreso, 2 de ellos en terapia intensiva, pues presentó una bradicardia extrema que hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos las condolencias a familiares, amistades y lamentamos mucho el fallecimiento de estas 4 personas en Cuba con COVID-19. De esta forma, Cuba amanece con 22.792 pacientes ingresados, de ellos 3.447 sospechosos, en vigilancia 15.478, tanto los pacientes ingresados como los sospechosos, como los que están en vigilancia, una discreta disminución con relación al día anterior, pero lamentablemente el número de activos se incrementa a 3.867,
casos confirmados que se encuentran positivos, ingresados en nuestros hospitales. Estamos hablando de 340 más activos que los que teníamos en el día de ayer. Expresión del número elevado de casos que se ha venido confirmando. Se procesaron 20.421 muestras, nuevamente una cifra superior a los 20.000. Y lamentablemente se diagnosticaron 1.008 personas con COVID-19. Estamos hablando de 307 más que el día de ayer. Estamos hablando de un 4,94% de positividad de las muestras estudiadas, que también, como hemos explicado en otras ocasiones, cuando está en el 5%, pues se habla de una transmisión muy fuerte en el país y esta es la cifra de casos confirmados que tuvimos en el día de ayer. Ya se acumulan 2.963.852 muestras que se han procesado en nuestros laboratorios de biología molecular, que son 23 en estos momentos, y para el diagnóstico de COVID-19. Y se han diagnosticado 74.212 personas con COVID-19. Eso da una positividad de todas las muestras analizadas de un 2,5%. En el gráfico ustedes pueden ver el procesamiento de las muestras ayer, donde también, como siempre se fijan, y lo decimos con transparencia, de la Isla de la Juventud aparece como que no se procesaron muestras, lo que realmente salieron en el horario de la madrugada de ayer. Pero no hubo casos confirmados. Como pueden ver también, y entonces La Habana con el mayor número, Santiago de Cuba, Matanzas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila, y vamos a ver que esto se corresponde con la complejidad epidemiológica que presenta cada una de estas provincias. Como ya es habitual, el número de casos autóctonos confirmados ayer, 986 y 22 importados. 22 personas que arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. Pero 986 propio de la transmisión, de la elevada transmisión que tenemos en nuestro país. Esto se puede apreciar en el gráfico, donde se ve que es la cifra más alta que hemos tenido en los últimos 15 días, y pudiéramos decir, además, que en los antecedentes son una cifra que solo ha sido superada por la del 20 de febrero, en que tuvimos 1.039 casos confirmados en aquella fecha. Después de ese día, que hace más de un mes, pues todas las cifras han sido inferiores, demostrando el fuerte incremento que tenemos en estos momentos. De los 1.008 casos que se confirmaron ayer, el 95,3% de nuevo contactos de casos positivos. El acumulado es el 92,3% de todas las personas diagnosticadas en Cuba. Como ya habíamos dicho, 22 tienen fuente de infección en el extranjero y ya se acumulan desde el inicio de la pandemia 5.055 personas, el 6,8% que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ayer, 25, no se ha podido precisar todavía la fuente de infección, en lo cual se trabaja por la importancia que requiere este análisis para poder detectar los contactos de cada uno de los casos. En el acumulado desde el 1 de noviembre, que también hacemos referencia todos los días, pues ya 10.886 personas, el 16,18% de todos los
personas que se han diagnosticado con COVID del 1 de noviembre a la fecha, pues tienen vínculos con viajeros internacionales en la transmisión de la enfermedad. Por provincias, los 1.008 casos diagnosticados. La Habana con la cifra más alta, el 55,4% de todos, el 558. Le sigue Granma con 127, Santiago de Cuba con 61, Matanzas 60, Artemisa 33, Mayabeque y Camagüey con 31 cada uno, Pinar del Río con 30, Santi Espíritus 25, Cienfuegos 18, Holguín 11, Guantánamo 10, Villa Clara 9, Ciego de Ávila 3 y la provincia de Las Tunas confirma un caso en el día de ayer. El sexo femenino con el 50,4% de todos los diagnosticados ayer, discreto predominio. No obstante, en el acumulado se mantiene el predominio en el sexo masculino con el 51,2%. El 47,2% de todos los casos diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Esto hace que en el acumulado el 52,2% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba desde el inicio de la pandemia, pues hayan estado totalmente asintomáticos, característica de mucho riesgo en esta enfermedad. Por grupos de edades, menores de 20 años, ayer una cifra impresionante, 176 se diagnosticaron en Cuba con COVID-19. Estamos hablando del 17,5% de todos los casos que se diagnosticaron en Cuba ayer tienen menos de 20 años. Y lo que es todavía más importante por el riesgo que entraña, de estos 164 en edades pediátricas, de 18 y menos años de edad. Estamos hablando del 16,2%. Pero de esos 164, 7 lactantes se confirman en el día de ayer. 5 de la provincia de La Habana y 2 de la provincia de Granma. Todos contactos de casos confirmados. De los 7 lactantes, 5 menores de 6 meses y uno de ellos un recién nacido. Se promediaron 8,8 contactos por cada lactante. Y usted se pregunta, ¿y esa cantidad de contactos en estos momentos en que hay una transmisión tan elevada ante a veces un niño recién nacido? Reflexionemos sobre esta situación. En el día, solo Ciego de Ávila, Las Tunas y Guantánamo no reportan casos pediátricos y ya se acumulan en Cuba 8.815 que han sido diagnosticados, el 12% de todos los diagnosticados en Cuba desde el inicio de la pandemia, y de ellos 460 son lactantes. Activos en el día de ayer 554, cifra elevada. Recuperados el 93,7%, y aunque de forma estable, se mantiene crítica la niña de 13 años de edad. De 20 a 39 años, 310, de 40 a 59, 339, y de 60 y más, creo que no tengo que explicar el riesgo que se sigue, pues 183 casos se diagnosticaron en el día de ayer. El geógrafo Roberto Romero nos ayudó con un gráfico donde se puede ver del total de casos en los últimos 15 días, del 14 al 28 de marzo, que estamos hablando de 212 casos pediátricos menores de 10 años. Buscó esta referencia y ahí se ve cuántos de ellos
con fuente de infección extradomiciliaria, que es de mucho riesgo esta situación. Él me señalaba aquí que de los 212, 115 son de La Habana, 23 de Granma, 15 de Pinar, 14 de Santiago, 8 de Mayabeque, 7 de Cienfuegos y 7 de Guantánamo, 6 de Ciego de Ávila y 6 de Artemisa, Camagüey 3 y 2 del municipio especial Isla de la Juventud, 2 de Matanza, 2 de Holguín, 1 de Villa Clara, 1 de Santi Espíritu y 1 de Las Tunas. Como ven, prácticamente todo el territorio nacional que realmente es un llamado de atención al número, Las Tunas no tiene ningún caso, es un llamado de atención a proteger, al menos mientras tengamos esta transmisión tan importante que estamos enfrentando hoy, a proteger a estos grupos de edad. Como ya había dicho, ayer se diagnosticaron 22 casos importados, 22 casos que habían arribado recientemente a nuestro país, una cifra incluso superior a lo que habíamos tenido en los últimos días. Estos 22 importados por provincia, de Artemisa son 3, todos del Mariel, y pudiéramos decir que son viajeros turcos que procedían de España. En el caso de La Habana se confirman 2 casos importados que pertenecen, uno al municipio del Cotorro y uno a Plaza de la Revolución, ambos viajeros cubanos procedentes de España. En en Mayabeque se confirma un caso importado en el municipio de Jaruco, que es una viajera cubana procedente de Venezuela. En el caso de Matanzas, los 3 casos importados son 1 de Cárdenas y 2 del municipio de Matanzas. Y los 3 son viajeros cubanos procedentes de España, 2 y 1 procedente de Rusia. En el caso de Santi Espíritu se confirman 2 casos importados, 1 de Trinidad y 1 de Santi Espíritu, ambos viajeros cubanos, que uno procedía de Rusia y el otro procedía de España. En el caso de la provincia de Ciego de Ávila, el caso importado que se diagnostica ayer es del municipio de Morón, y este caso es una viajera cubana que procedía de España. En el caso de Camagüey se confirman 6 casos importados, 5 del municipio de Camagüey y 1 de Nuevita. Todos son viajeros cubanos procedentes, 4 de ellos de Rusia, 1 de Colombia y 1 de España. Y estos son los casos importados que se diagnosticaron ayer, que como siempre digo, una cifra que se ha incrementado en el día de ayer, no es el comportamiento que ha mantenido después de las medidas de restricción. Por países, los 22, de España 11, de Rusia 7, de Jamaica 2, de Venezuela y de Colombia 1 de cada uno. Ayer se diagnosticaron también 5 casos, 5 personas con COVID-19 en extranjeros. 3 ciudadanos turcos importados procedentes de España, que ya lo hablamos, un ciudadano español importado de España y un ciudadano uruguayo, caso autóctono de transmisión propia de Cuba, contacto de un caso confirmado previamente. Los casos autóctonos, cifra elevada, 896. Pinar del Río con 30 casos diagnosticados ayer, pudiéramos decir que 4 más que la jornada anterior, dispersos en Pinar del Río, cabecera, donde mantiene la principal transmisión, 26, San Juan y Martínez 2, Consolación del Sur y Minas de Matambre, con 1 cada uno. Artemisa confirma 30 casos autóctonos ayer,
6 más que la jornada anterior y con una dispersión que en el día de ayer abarca a 9 de sus 11 municipios. San Cristóbal con 7, San Antonio de los Baños con 6, Caimito con 4, Bauta y Bahía con 3 cada uno, Artemisa, Huira de Melena y El Mariel con 2 cada uno y Guanajay un caso. La Habana, 556 casos autóctonos ayer, 180 más que la jornada anterior y también como es el comportamiento de los últimos meses disperso en sus 15 municipios, pero indiscutiblemente con una cifra muy elevada en la provincia de La Habana, que la sitúa entre la provincia de mayor transmisión en estos momentos, aunque vamos a ver que otros territorios también presentan una cifra elevada. Por municipio, Habana Vieja con 66, Marianao 57, 10 de octubre 56, Arroyo Naranjo 50, Centro Habana 49, Habana del Este 43, Playa 40, Cerro 35, Boyeros 34, San Miguel del Padrón 28, La Lisa 27, Plaza de la Revolución 25, Guanabacoa 24, Regla 5 y el municipio Cotorro 7. Digo, 5 no, Regla 15 y el municipio Cotorro 7. Cifra elevada y disperso en todo el territorio de la provincia. Mayabeque con 30 casos autóctonos ayer. Estamos hablando también de un incremento de 16 más y, como se puede apreciar ahí, con una dispersión que abarca 10 de sus 11 municipios. Quibicán con 8, Güines con 7, San José de las Lajas con 5, Nueva Paz 3, San Nicolás de Bari 2 y de Madruga, Batabanó, Jaruco, Melena del Sur y Bejucal 1 de cada uno. Matanzas confirma 57 casos. Provincia que siempre reiteramos que mantuvo el control de la pandemia. No tenemos duda de que lo van a lograr, pero en estos momentos con una transmisión que se ha ido incrementando. 57 casos, estamos hablando 30 más que la jornada anterior. Y con una dispersión que en el día de ayer abarca 12 de sus 13 municipios. El municipio Matanzas con 17 casos, el de la cifra mayor, le sigue Cárdenas con 11, Jovellanos con 8, Pedro Betancur con 7, Colón y Unión de Reyes con 3 cada uno, Jagüey Grande y Los Arabos con 2 cada uno, y Calimete, Perico, Limonar y Martí con un caso autóctono cada uno. Cienfuegos confirma 18 casos autóctonos. Para Cienfuegos, que había tenido cifras muy bajas durante un periodo muy largo, podríamos decir que evidencia una transmisión todavía que parece que va al control. Estamos hablando ayer de 2 casos menos. El mayor número en el municipio de Cienfuegos, 12, que es donde ha tenido la mayor transmisión. Aguada de Pasajeros con 2 y Abreu, Cruces, Lajas y Rodas con un caso autóctono cada uno. Villa Clara, provincia que también ha mantenido el control después de un incremento que tuvo, pero que lo está manteniendo durante un periodo de tiempo. 9 casos autóctonos ayer, la misma cifra que la jornada anterior, 4 en el municipio de Remedios, 3 en Santa Clara y 2 en Ranchuelo. Santi Espíritu también disminuye discretamente, 23 casos, 5 menos que la jornada anterior. La mayor transmisión en el municipio cabecera, ayer con 13 casos, le sigue Trinidad con 5, Jatibonico con 3 y Tahuasco con 2.
Ciego de Ávila, después de una fuerte transmisión, mantiene una estabilidad en la reducción de casos, pero todavía con transmisión de la enfermedad importante en algunas de sus áreas. 2 casos ayer, 4 menos que la jornada anterior, 1 en Ciego de Ávila y 1 en Baraguá. Camagüey, otra provincia que tuvo un incremento, también va teniendo una estabilidad en la reducción del número de casos, 25 ayer, 38 menos que la jornada anterior. Camagüey 21, Santa Cruz del Sur 2, Florida y Vertientes con 1 cada uno. Las Tunas, provincia que mantiene el control de la pandemia, lo ha mantenido prácticamente siempre. Un caso confirmado ayer en el municipio de Majibacoa. Holguín confirma 10 casos autóctonos, 3 más con la jornada anterior, pero dentro del control que ha ido logrando de su pandemia. Municipio Holguín con 4, Nua con 3, Calixto García, Urbano Noris y Sagua de Tánamo con 1 cada uno. Granma, los resultados evidencian que no tienen todavía un control de la pandemia y tienen una elevada transmisión. 127 casos ayer, estamos hablando de 111 más que la jornada anterior en 7 de sus 13 municipios. El mayor número en el municipio de Bayamo, que es donde tiene la mayor transmisión, 108. Le sigue Jiguaní con 7, Manzanillo con 6, Guisa con 3, y Yara, Bartolomé Mazó y Río Cauto con 1 cada uno. Santiago de Cuba trabaja fuerte, igual que todo el país, para controlar el incremento de transmisión que ha presentado en los últimos días, y ayer confirma 70 casos autóctonos, cifra similar a la del día de ayer, la misma cifra. Un tanto disperso en 7 de sus 9 municipios, Santiago de Cuba 19, Palma Soriano 14, Contramaestre 13, Segundo Frente 7, San Luis con 4 y Songo La Maya y Guamá, un caso autóctono cada uno. Guantánamo, provincia que después de un incremento que tuvo, lleva varios días, varias semanas, con un control del número de casos, no exento de transmisión, y ayer confirma 9 casos autóctonos, la misma cifra que el día anterior. 6 del municipio Guantánamo y 3 de Baracoa. Y el municipio especial Isla de la Juventud, con las muestras que presalieron en la madrugada, no se confirmó ningún caso autóctono en el día de ayer. En resumen, la provincia de La Habana, la provincia de La Habana, de Santiago de Cuba y de Granma, incrementan sus tasas en comparación con el día anterior. La Habana, 314,6 por 100.000 habitantes, estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados. Santiago de Cuba, 110,2, Granma, 108,9, le sigue Pinar, que va disminuyendo, 91,7, igual que Camagüey, que también va disminuyendo, 71,7, Artemisa 67,2, y Cuba con una tasa inferior a la del día de ayer en los últimos 15 días, 108 por 100.000, 106 por 100.000 habitantes. Es la tasa que presenta Cuba en el día de ayer. Las Tunas con 19,1, Holguín con 18,8 y Villa Clara con 16,8 son las provincias de menor tasa en Cuba, que además disminuyen con respecto al día anterior. El gráfico donde se expresa el número de casos confirmados por día, ven que ha tenido una inestabilidad, pero una inestabilidad sobre lo alto en la transmisión.
los municipios que aportan el 50,7% de la incidencia de Cuba, que habíamos visto que los 12 eran de la provincia de La Habana, hoy se incorpora el municipio de Bayamo con una tasa de 256,5. En primer lugar, Habana Vieja con 609,4, Regla 531,4, le sigue Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cerro, 10 de octubre, Marianao, Arroyo Naranjo, Guanabacoa, Habana del Este, La Lisa y La Lisa. Son los 11 municipios con mayores tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país. Y como yo dije, en este grupo de municipios con elevada transmisión, pues se incluye el municipio de Bayamo. Ahí, el gráfico de La Habana, se ve el incremento que va teniendo el número de casos confirmados. El de Santiago de Cuba, también el incremento que va teniendo en los últimos días. Municipio Santiago con la tasa mayor, 155,3, pero le sigue Contramaestre con 136,1 y Palma Soriano con 123,5. Y la provincia de Granma en tercer lugar. Ahí se puede ver el comportamiento de la curva, cifra elevada, que no disminuye en su comportamiento. Bayamo con la tasa más elevada, 256,43, y le sigue Jiguaní y Cauto Cristo. Un elemento que creo que también evidencia la transmisión que se está enfrentando en estos momentos, que está enfrentando los consejos de defensa, todos los organismos adecuando medidas y demás, es el número de eventos que presenta nuestro país activos en estos momentos, y estamos hablando de 32 eventos. Eventos, como he explicado, es cuando la cifra supera los 10 casos relacionados a la transmisión entre ellos. Y de eso hay eventos institucionales, en los cuales es un centro de trabajo, un centro de estudio, centro determinado, que a veces son de más fácil control cuando usted logra cerrarlo y adoptar las medidas. Pero muchas veces comienza por un centro de trabajo o por un centro determinado y tiene ramificaciones en la comunidad. Esa complejidad hace que en Pinar del Río existan hoy 4 eventos activos, en Artemisa 2, en La Habana 3, en la Isla de la Juventud 1, en Mayabeque 1, en Matanzas 1, en Camagüey 2, en Granma 13, una cifra muy elevada de eventos, en Santiago de Cuba 4 y en Guantánamo un evento abierto. Y anoche analizábamos en el intercambio que se hizo con todos los equipos de salud de los territorios, presidido por el viceprimer ministro, que hay provincias, como en el caso de Camagüey, que el 50% de los casos que se diagnostican en un momento determinado, pues está relacionado con eventos Camagüey y Santiago de Cuba, un número elevado de casos. De esta forma, Cuba, con 74.212 pacientes diagnosticados con la enfermedad, mantiene ingresado 13.867, estamos hablando del 5,2%. De esos 3.867, el 98,1%, estamos hablando de 3.795, con una evolución clínica estable. Se dieron ayer 664 altas, muy por debajo del número confirmado, 344 menos que los que se diagnosticaron ayer. Por lo tanto, el balance es muy negativo desde el punto del incremento de casos activos, que
no es comparable con lo que se recuperó en el día de ayer. Y ya con estas 664 altas, 69.868 personas que han tenido la enfermedad, el 94,1% se encuentran recuperados en estos momentos. Recuperados, que no quiere decir que un grupo de ellos no tenga alguna secuela de la enfermedad. Incluso ayer una persona me hacía énfasis en que esclareciera, porque los jóvenes dicen, no, si los que se mueren todos son unos viejos, que están enfermos, pero no es así. Aquí lamentablemente hemos tenido que informar casos fallecidos con edades jóvenes, relativamente, y que de verdad esta enfermedad sorprende a veces en su evolución, a pesar de los protocolos, de los tratamientos, del ingreso, y lo decimos para que nos sigamos cuidando todavía más de lo que hemos hecho hasta ahora. Se acumulan con los 4 pacientes que informamos en el día de hoy como fallecidos, un total de 421. Eso da una letalidad de 0,56%, que es inferior a la del mundo de 2,19 y a la de la región de las Américas, que es de 2,40. Baja, pero para Cuba extremadamente alta. Y lo digo porque, no, en Cuba no hay una gran afectación, no, para nosotros sí, para nuestro protocolo, nuestros esquemas de tratamiento, realmente tenemos que seguir bajando en el indicador. Los 2 evacuados, los 54 retornados a sus países después de diagnosticados, y nuevamente una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva, 72, uno más que ayer, 31 críticos, 4 más que ayer, y 41 graves. Esto también denota las complicaciones que presenta la enfermedad. En resumen, el gráfico que demuestra el comportamiento de la pandemia. Marzo, hasta ayer, estamos hablando de, todavía nos falta el día de mañana, el día de hoy y el día de mañana, pero hasta el día de ayer, sin haber terminado, con 618 casos más confirmados que el mes de febrero, que ya había sido la cifra más alta que habíamos tenido. Es verdad que febrero fue de 28 días y que marzo es de 30, pero de todas formas es una cifra muy elevada. Me rectifican que no es de 30, que es de 31. Gracias. Y también con una cifra de fallecidos de 97 en el mes, que no me gusta ni mencionar que es una tasa de incidencia baja, 0,41, porque para Cuba 97 fallecidos tiene una connotación de mucha relevancia. Esta es, Gisela, el comportamiento de Gisela y la población que nos escucha de la situación epidemiológica que enfrenta Cuba, que lo vamos a lograr controlar, pero que indiscutiblemente todavía nos falta un poco de ajustar la forma del enfrentamiento, de garantizar que todas las actividades se cumplan como se ha diseñado en el protocolo, y siempre lo decimos, aunque no es la totalidad de las cosas, el comportamiento responsable de nuestra población es sumamente importante para el control de la pandemia. Ahí yo siempre menciono, porque además las provincias, los consejos de defensa reclaman que si no se dice, si a veces las provincias que van disminuyendo o que han disminuido, o yo menciono, mantiene una estabilidad en el control de la pandemia, pero no quisiera que nadie llegue a pensar que con eso hay menos riesgo. El riesgo es todavía muy elevado en el territorio nacional. En algunos lugares todavía más, pero en todo el país.
Una jornada triste, doctor. Ya se supera el número de confirmados en el mes de marzo en relación con el mes de febrero. Que fue el más alto. Que fue el más alto, además de toda la pandemia. Y también en este sentido podemos decir que hay un incremento de la curva de casos activos porque ha sido una jornada de balance negativo. Le propongo entonces hacer una pausa. Ya usted lo decía, hoy es una jornada luctuosa, triste, con cifras preocupantes. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 1.008 casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta en los últimos 15 días y una de las más altas en toda la pandemia desde el pasado 11 de marzo de 2020, más de un año. Podemos decir también, entre las cifras más relevantes de esta jornada, una cifra triste, 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, una jornada luctuosa, reiteramos. Las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, Granma y Santiago de Cuba. Han sido los datos más relevantes en esta jornada. Nos vamos a una pausa antes de conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Sin automedicarse. Con el tratamiento adecuado y la enfermedad controlada. Lejos el alcohol y el cigarro. Y alerta ante cualquier síntoma. Le gana siempre. Y entramos en el segundo momento, esta vez para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Y ayer muchos medios de prensa destacaban la noticia de que la Organización Mundial de la Salud ha desestimado la teoría de que el origen del virus SARS-CoV-2 haya sido en un laboratorio. Y aquí tenemos la noticia a través de Cuba Debate. La OMS refuerza teoría que considera improbable origen del SARS-CoV-2 en un laboratorio. Ayer también hacía referencia el noticiero estelar de la televisión cubana a esta noticia. Y si el cursor despliega la noticia, podemos leer que efectivamente una de las teorías que se había defendido justamente era el hallazgo del virus SARS-CoV-2 en un laboratorio. Pues no, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que presumiblemente desde los murciélagos a los humanos, mediante otra especie de animal intermedia, es la causa más probable del contagio de la actual pandemia, señala este informe de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que viajaron a Wuhan para investigar allí el origen del SARS-CoV-2. De esa forma, doctor, los expertos refuerzan la teoría ya presentada, incluso de que se había demostrado que fuera esta enfermedad zoonótica, con un origen zoonótico, desde los murciélagos. La transmisión al hombre del virus de la COVID-19 por vía de un animal intermedio es una hipótesis entre probable y muy probable para los expertos. Comenzamos entonces con esta nota, queríamos compartirla con usted para adentrarnos inmediatamente en el análisis de la situación internacional. Como tú has aprendido con la COVID. Así es. Casi sí. Tengo que ser doctora en estos temas, buscando también porque realmente temas novedosos es el de término, interés. ¿no? Son enfermedades zoonóticas de los animales al ser humano. Y se hizo mucho énfasis en esta información porque también se achacó a que China era la que había elaborado, con los problemas estos políticos y demás, que China era la que lo había elaborado y lo había dispersado. Y realmente lo que sí está claro, porque inicialmente se achacó a los pescados, después a otro animal, ahora a los murciélagos, animales estos exóticos algunos, ¿no? Que indiscutiblemente es una enfermedad zoonótica que de los animales evolucionó, cambió, mutó y se implantó en el ser humano y provocó esta enfermedad que tanto daño ha causado. El mundo, como también se han dado las informaciones por Telesur, por la televisión cubana, los 190 países y los 29 territorios, ya esta cifra está, no sé si enrarecida, si con una falacia, porque realmente Brasil
en el día de ayer y lo estuve buscando ahora en la mañana y no informó ni casos confirmados ni casos fallecidos, que me imagino que sea una demora, no creo que no exista. Por lo tanto, estamos hablando ayer de 361.795 casos confirmados, que hace que la cifra ascienda a 128.109.427 casos que se han diagnosticado en el mundo. Ayer un número de casos activos elevado, 22.001.557. Y ayer, reitero, con esta falta de información de un país que aporta un número importante, 4.694 fallecidos y ya se acumulan 2.800.279 personas que han perdido la vida en el mundo con la COVID-19. Eso da una tasa de 2,19%, que es la misma que tenía en el día de ayer. La región de las Américas aporta el 44,08%, sigue siendo el epicentro de la pandemia, 60.610 casos confirmados ayer, sin el dato que ya hemos referido, que indiscutiblemente aumentaría mucho esta cifra, y ya se acumulan 56.471.679 personas que en nuestro país han padecido la COVID-19. Un número elevado de casos activos, 9.235.574, y fallecieron ayer, sin el dato que ya expresamos, 818 personas, para un acumulado de 1.356.204 fallecidos. Eso da una letalidad del 2,40%. Decimos esto porque no es que querramos que el mundo tenga casos, tenga fallecidos, es que realmente son las estadísticas. Además, cuando usted va país por país, usted se da cuenta de los ingentes esfuerzos que se hacen en algunos de ellos. Todavía en otros, la política es arrestar la importancia a la enfermedad, y creo que es lo que hace que en algunos casos no se logre un buen control o ningún control de la pandemia. Vamos directamente a los países con mayor cantidad de casos. Ahí aparece la India en primer lugar, pero teniendo en cuenta que normalmente es Estados Unidos y Brasil. Brasil no está, porque no reportó. Esto es en el último día. Sin embargo, interesante. La India, que ya hacía varios días venía aportando un número importante de casos, ya representa el 15,2% de todos los diagnosticados ayer. Estamos hablando de 54.834 casos. Un país que además ha ido avanzando en la vacunación a su población. Sin embargo, es lo que también ya nuestra población conoce. El efecto no se logra hasta que se alcance un % superior. Le sigue Estados Unidos de Norteamérica con 49.542, Turquía, Polonia, España, Italia, Irán, Francia, Perú, Rusia, entre los países que mayor % de casos aportaron ayer. Lamentablemente, los que mayor número de fallecidos aportaron ayer: Italia el 8,9%, Francia el 7,7%, Estados Unidos el 6,3%, Rusia el 6,2%, India el 5,6%, Perú el 4,9%, México el 4,1%, España el 4%, Ucrania, República Checa, son los países que aportan el mayor número de fallecidos. Esta es la situación internacional, como ya he ido diciendo, con los países que aportan más casos y más fallecidos, que denota que todavía no se logra un control de la pandemia en el mundo.
Unos breves minutos para una pregunta, doctor. Correcto. Algunos usuarios en redes sociales, ¿cómo es el proceso de informar un fallecido por COVID-19, doctor? Me alegro que hayas traído esto sin habernos puesto de acuerdo a colación aquí, porque a veces incluso con ideas de que se están ocultando casos, ¿no? Pero queremos también esclarecer que aquí se han informado casos, ya últimamente yo no he estado entrando en ese detalle, pero casos incluso que ya llevaban un tiempo negativos a la COVID en el PCR. Sin embargo, son casos fallecidos, son casos que cuando se analiza tiene que ver la evolución de la enfermedad que ella tenía, pero las complicaciones como consecuencia de la COVID, y se da como un caso que ha fallecido con COVID. Lo que a veces las personas, nunca se me olvida una conferencia en el Centro Internacional de Prensa, que había fallecido esa mañana una persona, y estando allí me reclamaron en un mensaje que no había dicho el fallecido. Eso lleva un proceso de necropsia, un proceso de análisis, de evaluación de los resultados, y finalmente se informa. Lo digo porque muchas veces, con buenas y con malas intenciones, pues se plantea como que no se informan los casos. Y siempre que nos han dado un dato, generalmente son casos que ya se han informado en un momento determinado. Ese es el proceso. Por eso no es la cuestión de que murió ayer, ya hoy sale, sino que se van informando. Y de verdad que todo nuestro sistema de salud, nuestro gobierno, nuestro partido, todas las personas lamentamos mucho los fallecidos que tenemos en nuestro país, a pesar de los esfuerzos, y seríamos incapaces de estar ocultando nada de esta información. Le agradecemos, doctor, por su tiempo a la hora de contestar las preguntas, también por el análisis de la situación epidemiológica en el país. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo, sobre todo atención a la familia, en una jornada en la que Cuba reporta 1.008 nuevos pacientes enfermos con la COVID-19. Nos vemos mañana para seguir conociendo lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.